Hola, hola amigos, de nuevo el Pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel y les traigo en esta ocasión un tema muy pero muy importante en este momento que estamos viviendo. Se llama Conspiraciones, el puente perfecto para la gran tribulación, y está basado en dos porciones de las Sagradas Escrituras. Una es una frase del Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 4, y otra está en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 11, que dicen de la siguiente manera. Mateo 24, 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. En 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, el Black Tuesday es el movimiento que se generó tras el asesinato de George Floyd. Y es interesante porque inmediatamente empiezan a surgir varios elementos que van a ser detonantes y que se van a convertir en piezas claves para ataques de todo tipo en redes sociales, y que también son usados desde luego por los partidos políticos, en especial cuando hablamos de la elección pronta que viene en los Estados Unidos del actual presidente también, que está tirando su próxima reelección, y es la razón por la que visita dos iglesias. Una de las iglesias muy interesantes que siempre ha sido prácticamente como la catedral de los presidentes, y otra que es la visita hacia el monumento de Juan Pablo II. Todo esto gira en torno al tema de las elecciones que se está peleando para los Estados Unidos en este mes de noviembre próximo. Y luego surge un personaje que es de todos ya conocido, de nuevo en escena, Anonymous. Y esto hace que todas las teorías de conspiración vuelvan a surgir, porque de todas maneras en Estados Unidos así es como se manejan el tema de las elecciones, de esta forma. Ya ha comenzado, señores, ha comenzado la guerra de la desinformación, que ha tomado lugar, y mucha verdad mezclada de demasiada información y especulación. Y si los expertos difieren en todas estas cuestiones de lo que está hablando, especialmente el tema del coronavirus, como sus tratamientos, y como también el tema de los ataques que están recibiendo en este momento en varias partes del mundo, el tema de las elecciones, bueno, ¿qué se espera de aquellos que no son expertos? Si los expertos están en ideas encontradas y chocados. Estamos en un tema interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que a río de revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y quiénes son los que se benefician de todo esto? Bueno, vamos a ver algunas cosas muy interesantes. En la guerra informativa, la guerra psicológica, doctrina de guerra híbrida, que ahora sí se está hablando, de cuarta y de quinta generación de tecnología, estamos hablando de la guerra del control de las masas. Por eso es muy importante ver cómo se está mezclando todos estos elementos, y es más peligroso ahora en este tiempo con el surgimiento de redes sociales, porque ya tenemos el río completamente revuelto y sirve a muchos. De hecho, la crisis sanitaria, el COVID, y la crisis económica también beneficia a muchos, y esto es un punto interesante. Lo que hace esto es enturbiar el río para que se desconozca qué está pasando. Ya el río turbio, y una vez que las aguas están turbias, bueno, nadie sabe qué pasa, y así las masas pueden ser manipuladas, y es un momento, un lugar perfecto, tierra fértil, por así decir, para las teorías de conspiración. Entonces los gobiernos están usando teorías de conspiración, informes falsos mezclados todos con verdad, con rumores, para derrotar a su oponente. Y la sociedad no está exenta, porque es parte activa de ello. Sobre todo en redes sociales estamos diciendo algo muy importante, así que se está saturando la mente y se está corriendo por todo este corredor que podemos decir turbio, ¿verdad? Está presentándose un marco teórico, como que lo que están haciendo cada uno de ellos
pintando como al diablo a su rival, etiquetándolo de malo para después poder derrotarlo y atrayéndolos de la realidad a una realidad que aún de alguna forma no se está viendo del todo, pero que está encauzado de algo terrorífico, porque estamos hablando de muertes y también de repercusión económica. Desde luego, ningún país, desde luego, está exento de la corrupción y de sospechas de ser los creadores del mal. Vuelvo a repetir esto, no hay un solo país que no esté envuelto en sospechas, sobre todo por la falta de integridad de los políticos en este momento en todo el mundo. Las hipótesis más sonadas con las que se buscan culpables y buscando un culpable en diferentes países, en el tema sobre todo del COVID, pues son muchas. Mira, yo sé que a algunos les va a chocar los títulos que le he puesto al tema ¿no? De 6 líneas principales de teorías conspirativas. Y yo les he llamado el cuento. El cuento tecnológico, el cuento palestino, el cuento inglés, el cuento tejano, el cuento chino y el cuento oficial. Yo sé que a muchos les va a chocar, pero estas 6 teorías que están llevando esas teorías conspirativas. Vamos primero a ver del cuento tecnológico. Mira, es el doctor Thomas Cowan. Él habló precisamente de que cada vez que surge una nueva tecnología viene a causar problemas en lo que es las radiaciones. De allí que la tecnología 5G, él dice en su teoría, o en el cuento tecnológico que le llaman, que esto viene a traer un problema para la sociedad, y entonces invita a la gente para poder destruir lo que son las antenas, que son las que propagan todo este tema. Incluso dijo él que en Wuhan, que es donde más antenas hay, es precisamente el lugar en donde se está o se disparó todo este tema, porque allí es donde están imperando precisamente el tema de las antenas de la tecnología de 5ª generación. Bueno, ese es el cuento tecnológico. Ahora, el cuento palestino. Periodistas palestinos como Rashem Ashrat dice que en realidad esto fue creado por el Mossad de Israel y la CIA, y que ellos tiraron el virus para asegurar la permanencia de Donald Trump, debilitando así a China, pero que haya una reelección. Luego vemos el cuento inglés. En esta teoría del cuento inglés, que así le llamo, quien es el personaje, Pierce Cobbin, este antiglobalista, quien propagó la idea de que Bill Gates y Soros crearon la pandemia para vender la vacuna. Y surge precisamente a partir de varios elementos, como por ejemplo el evento 201, que fue prácticamente patrocinado por Bill Gates, con un simulacro en octubre que está para prepararse de alguna manera para la pandemia. Y eso levantó focos de atención, a ver quién hace un simulacro y quién pues prácticamente hace, y sobre todo cuando se está hablando de las compañías que ellos manejan, Inovio y George Soros en particular, orquestando todos estos elementos, y Bill Gates como prácticamente algunos han puesto como el gato de él, no, pero incluso estamos hablando de la globalización defendida por estos personajes, porque es el modelo económico que se está manejando. Luego encuentro lo que le he llamado el cuento tejano. Posterior a esto, el Instituto de Investigaciones de Población de Estados Unidos sugirió que el virus en realidad se originó en el laboratorio de bioseguridad de China, que efectivamente, de hecho, está precisamente ubicado frente al mercado de animales de Wuhan. Y ustedes pueden ver que de allá se disparó supuestamente el virus. Incluso ellos argumentan esta posición que apoya mucho la postura del presidente Trump, que el portal de investigaciones Defense One, precisamente de Biotech, de allí precisamente de China, reporta que ellos ya estaban hablando de que la prioridad militar desde el 2015 estaba prácticamente en la estrategia de armas genéticas y biomateriales para controlar el cerebro y manipulación de genes. Y esto precisamente para construir soldados de alta calidad. Es interesante esto, ¿eh? De hecho hay un libro que se propagó muchísimo y lo usan ahora como los proponentes de esta teoría para acusar a China, que es precisamente, se llama Guerra sin Límites, es un
uno de los libros en donde se dice que el método para derrotar a los Estados Unidos iba a ser ya no a través de los convencionales métodos de ataque militar, sino a través de elementos ya genéticos y biológicos. Es algo muy interesante. Bueno, de ahí también que la hija de Cheney, ya por televisión, ella sale a acusar a China de haber creado el virus. De ahí que estamos hablando que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de alguna manera dice él y va detallando cómo es que China usó todos esos elementos, y Mike Pompeo, siguiendo esa misma línea de ataque, dice que para China el primer brote no se registró el 31 de diciembre, como informaron las autoridades chinas, sino que fue el 17 de noviembre. Y esto es una contradicción, y China de alguna manera no ha salido a clarificar esta situación, y ahora pues China aparece como la vencedora. Y esto es un argumento que presenta Pompeo para decir que China fue quien ha creado. Y de hecho se junta con 7 potencias del mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Japón, Italia, y todos coinciden en que China comunista afectó a todos estos, ¿verdad? Es el cuento tejano. Bueno, ahora vamos al cuento chino. Nos damos cuenta como China comentó que dijeron, no, al contrario, no somos nosotros, es precisamente Estados Unidos el que organizó esto, y ellos crearon ese virus y lo lanzaron. Y dice China, bueno, en los juegos militares de Wuhan, los militares del Pentágono lo fueron a plantar. Así que la Cancillería china dijo que Estados Unidos llevó el virus a China en Wuhan por medio de cientos de atletas que estuvieron allí el año pasado en octubre para los Juegos Mundiales. Bueno, varios de ellos se enfermaron con el virus, y ahí comenzó todo para destruir a China, porque se sentían que es una amenaza por el tema de una guerra que han tenido anteriormente con la guerra de los aranceles, los famosos aranceles que ya ustedes conocen. Bueno, y ahora vamos a hablar en sexto lugar, del cuento oficial. Ya no solamente el cuento chino, tejano, sino ahora el cuento oficial. ¿Cuándo una teoría conspirativa no es una teoría conspirativa? Bueno, es cuando es tu propia teoría. Es muy interesante esto. Se ha señalado que muchas veces las versiones oficiales también son teorías conspirativas, aunque ellos no lo quieran reconocer. Y la teoría prácticamente oficial que presenta la Organización Mundial de la Salud es que todo esto es, incluso lo dicen con mucho cuidado, posiblemente sea transferencia zoonótica, que quiere decir que es cuando la especie humana está en contacto con los animales con los cuales no tienen ninguna autodefensa genética para defenderse de los virus que esos animales tienen, y pues prácticamente es, por así decir, la venganza de la naturaleza. Y esto es algo muy interesante que se va dando dentro de todo ese contexto. Es el cuento oficial. Pero si uno se acerca a esto, por eso como todo está turbio, es una plataforma correcta para que surjan las teorías de conspiración, que no están sin razón. De hecho, la pregunta que sigue el principio cui bono en latín, que quiere decir ¿quién se beneficia? Cuando tú ves, por ejemplo, los principales contribuyentes en el presupuesto del programa dentro de la Organización Mundial de la Salud, te vas a dar cuenta que a la cabeza hay 2, Estados Unidos, que es una nación, y una persona, es decir, más que nada la fundación de Bill Gates y su esposa. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, y Estados Unidos precisamente lo usa, porque dijo, yo retiro todas mis ayudas, y queda como principal aportador precisamente Bill Gates o su institución. Y esto no solo eso, sino que también hay dentro de esos lazos está William Henry Gates, sí, ciertamente con nexos con la Organización Mundial de la Salud, pero también China. Xi Jinping, el presidente de la República China, prácticamente tiene, de hecho, cuando se va, aquí es donde vemos qué es lo que se está dando. Se está dando una guerra farmacológica y de vacunas, que en la realidad está marcada ahora, en este tiempo, por la biología, la genética, la inmunología y la virología.
estos están prácticamente marcando el dominio mundial, el control voluntario o involuntario, como quieran verlo, de todo lo que es el género humano, y las principales empresas que manejan el tema de la farmacéutica son las líderes prácticamente en el mundo, dentro de las que destacan prácticamente China. China es uno de los principales y aparecen dentro de los primeros 10 principales países que están prácticamente innovando en este caso. Y de hecho esto se ha vuelto prácticamente una competencia a ver quién va a sacar la vacuna, cosa que va a llevar un proceso. De hecho Rusia ya sacó el Avifavir, que está basado en mefloquina, un fármaco antipalúdico. Y esto es muy interesante, que aunque va a llevar todavía procesos de prueba, también Estados Unidos ya presentó el Remdesivir, que está basado en anticuerpos, cierto, con sus fallas, porque todavía se tiene que probar. Pero también el gobierno chino, el Favipiravir, que es vendido bajo el nombre comercial de Avigan, y lo están haciendo también probando, y todo esto prácticamente para ver. De hecho, aquí no puede faltar tampoco el nombre de Bill Gates, Soros, Bloomberg, que prácticamente a través de John Hopkins, esta empresa importante, va a estar haciendo esa prueba, cosa que no puede ser de inmediato, porque el mismo Bill Gates dice unos 18 meses. ¿Por qué razón? Porque hay 5 fases en las pruebas de las vacunas, y eso va a llevarse un proceso de tiempo, que de hecho no pueden darse el lanzamiento para todo el mundo, sino que primeramente es un lento proceso, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir? Estamos ante dos sospechosos fuertes principales, China y Estados Unidos, que han estado enfrentándose ya desde hace unos años con el tema de la guerra comercial, y que es conocido como lo que dijimos, los aranceles, ¿verdad? Esta guerra está llevando a guerras no con ejércitos regulares, sino con guerras bacteriológicas, con enemigos invisibles, en el nuevo mundo en que nos enfrentamos. Ahora, la globalización defendida por los grandes productores fue un peligro para los países pobres y pequeños productores, pero esto mismo trajo un mal económico, y ahora está un enfrentamiento entre los nacionalistas y los globalistas. Y va surgiendo el tema de lo que estamos hablando, de las teorías de conspiración, que se basan en este principio sencillo. Estos señores que hayan un problema, ven la reacción del pueblo, y ellos mismos presentan una solución. Problema, reacción y solución. Y ante esto van surgiendo las famosas teorías de conspiración. Ahora, a mí me gustaría hacer una diferencia entre lo que es una conspiración y lo que es una teoría de conspiración. Una conspiración, una cosa son las conspiraciones y otra cosa las teorías de conspiración. Satanás es el gran conspirador, ya lo sabemos. De hecho, hay 3 pasajes en la Escritura, capítulos como Isaías 14, Ezequiel 28 y Apocalipsis 12, donde se habla de la conspiración de Satanás. Conspirar es un término legal, que significa aliarse con alguien o contra alguna autoridad, intrigar, tramar, aliarse, confabularse para algo malo. Incluso es un delito, es algo real. La conspiración es algo real. Conspirar significa unirse contra un superior, un soberano de Estado, o contra un particular, o querer hacerle daño. Hay muchos ejemplos en la Biblia del tema de la conspiración. El libro de las Crónicas de los Reyes presentan varias conspiraciones en contra de los reyes. Nehemías 4:8 habla de la conspiración contra Nehemías y contra el pueblo de Jerusalén. Juan 11:53 habla de la conspiración de los judíos en contra de Jesús para matarlo. Incluso el Salmo 83, que es un salmo prácticamente del tiempo del fin, para los días del fin, habla de conspiración en los versículos 3 y 5 para el pueblo del pacto, que es Israel. ¿Qué es una teoría de conspiración? Bueno, el término teoría conspirativa es usado por los académicos establecidos en una cultura popular para identificar un tipo de folclore similar a una leyenda urbana. Es decir, en especial un relato que pues de alguna manera puede ser en cierta forma paranoico, sin fundamento, extravagante, irracional, no merecedor de un análisis serio. Pero las teorías conspirativas pueden servir en ocasiones para resaltar puntos ciegos en la interpretación de los anuncios oficiales de los acontecimientos, que, como dije también, eso puede entenderse como conspiración. Mira, el conspiracionismo satisface las necesidades de diversos grupos políticos y sociales
Sobre todo en Estados Unidos se da muchísimo, pero también en regiones, otras regiones del mundo. Miren la historia y la actualidad de las conspiraciones. Desde Hipatia de Alejandría a Galileo Galilei hubo tiempos en que los hombres y mujeres de ciencia fueron condenados por el hecho de formular teorías que chocaban con el credo oficial. Y entonces, para evitar esto, se crearon algunos grupos de científicos clandestinos que trabajaban ocultos y trajeron acusaciones de conspiración o de que existe un sistema de conspiración. De allí que, fíjense, el historiador Richard Hofstadter indicó que la paranoia y el conspiracionismo a lo largo de la historia en los Estados Unidos prácticamente se ha envuelto en el tema de interés para los sociólogos, psicólogos y expertos del folclore, pero que desde la década de los 60, con el asesinato de John F. Kennedy, en especial, se ha levantado la antena de los conspiranoicos, ¿verdad? Esas suspicacias han seguido expandiéndose hasta nuestros días, en especial desde que irrumpiese en nuestras vidas el Internet, porque ahora prácticamente estamos inundados de información. Se identifican élites, gobiernos, magnates e instituciones y se les culpa de catástrofes económicas sociales, asumiendo que las cosas serán mejor una vez la acción popular las pueda volver a remover a esos personajes de sus posiciones de poder y quitarlos, y entonces las cosas van a cambiar. Mire, las conspiraciones existen y ellas raramente, sin embargo, mueven la historia. Esto es lo que dice el historiador Bruce. Interesante porque dice que al contrario son las colectividades humanas las que mueven a la historia y no las élites pequeñas. De hecho, el término conspiracionismo, ¿verdad?, que aquí podemos entender, lo que intenta, según algunos expertos que estudian este tema, como Michael Kelly, Chip Berley y Matthew Lyons, ellos dicen que lo que se busca ya es un chivo expiatorio al cual se le asignen y achaquen todos los males. Prácticamente el hombre está buscando un culpable. Ahora, no significa que estas no den en algo. Específicamente, estas teorías sí, de alguna manera, pueden tocar a elementos, ¿verdad? Incluso hablar de elementos de verdades. Pero algo importante que debemos de entender, ¿verdad? Al repetir una teoría puede indicar una o varias enfermedades psicológicas comprendidas y otras hipotéticas, como la paranoia, la negación, la esquizofrenia, el síndrome de un mundo mezquino que no da lugar a todos, que no es justo. Bueno, como los pánicos morales, las teorías conspirativas ocurren así más frecuentemente dentro de las comunidades que prácticamente están sufriendo lo que es el tema del aislamiento. ¿Por qué son populares las teorías conspirativas? Katarina Nocum, que es una politóloga, ella escribe un libro que se llama Fake Facts. Ella menciona, por lo menos en un resumen que hago aquí, unas 5 razones por las que son muy populares las teorías conspirativas. Y lo primero es que las pandemias son un escenario perfecto para las teorías conspirativas. Lo segundo es por la incertidumbre del tema que se trata, o sea, como no hay totalmente una claridad. Tercero, por la sensación de cierta seguridad que ellas proporcionan, porque ya como que te dan una cierta explicación y dice, bueno, pues aquí tiene el sentido, ¿no? Porque que no haya sentido, esto me da cierto sentido. Cuarto, porque si se puede señalar algún culpable del caos reinante, pues ya tenemos la figura de quién es el culpable. Y 5, porque, y esto es más peligroso, porque se cree. Cuando hablo de cree, estamos hablando de que las teorías de conspiraciones se basan en creencia. Se cree tener cierta información privilegiada y mucho de ellos es místico. Una persona cree que tiene cierta información, que ya conoce cierta realidad oculta, pues se siente como que un privilegio. Y mucho de ello procede de lo místico. De hecho, a mí me tocó ver cómo en grupos, incluso en páginas, muros de creyentes, estaban compartiendo un libro que su editorial es una editorial que practica el misticismo. Es algo muy interesante eso que se está dando, ¿eh? Bueno, hay otras conspiraciones que se han encontrado como verdaderas. Por ejemplo, fíjate que
que la CIA usó psicodélicos para condicionar mentalmente, eso fue comprobado. Que las tabacaleras ocultaron que el tabaco mata, y al contrario hicieron promoción de ello, también resultó cierto. Que el agua contaminada cambia el sexo a los animales, especialmente a las ranas, es cierto también. Que hubo un tiempo en que las autoridades le envenenaron el alcohol también. Científicos prácticamente nazis fueron reclutados por Estados Unidos, y resulta que es cierto. Que el gobierno de Estados Unidos investigó los ovnis, y resulta que es cierto. También otra teoría conspirativa es que el gobierno experimentó sobre la población negra, en especial la gente de color, y resultó cierto. Así que, pero la capacidad para difundir por redes sociales los pensamientos más disparatados superan en mucho la eficacia del tema del coronavirus para extenderse. Es interesante, creencias que distinguen la mentalidad conspirativa a través de ciertos patrones, como la gente dice, las apariencias engañan, caras vemos, no, corazones no sabemos. Las conspiraciones conducen la historia, eso es lo que ellos afirman. Nada es al azar, todo está planeado. El enemigo siempre gana. Poder, fama, dinero y sexo dan cuenta. Bueno, el peligro de todo esto radica en que la mayoría de las supuestas conspiraciones son del todo incorrectas. Y esto es un peligro, estar basado en mentiras. Quienes fueron más influenciados por este periodo se llama la generación X, que caracteriza prácticamente esta generación por su cinismo hacia las instituciones y autoridades tradicionales, lo cual constituye un ejemplo del contexto de pérdida del poder político. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En Isaías 8, 12 al 13 dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, que es principalmente lo que hace la conspiración o la teoría de conspiración, infundir ciertos temores. 13. A Jehová de los ejércitos, a él solo santificad, y sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Es muy interesante eso. Bueno, dicho esto, pasamos ahora, ¿por qué yo estoy hablando de este tema de las conspiraciones? Y tomando la frase que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, 4, 5. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy de Cristo, aunque esta parte no la voy a tratar, pero sí la parte que dice: y a muchos engañarán. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, vamos, entremos al texto de Mateo 24 y ¿por qué considero que es un puente entre la gran tribulación, el mirad que nadie nos engañe? Porque estas operan en los dos tiempos, operan en el tiempo de la gracia y operan en el inicio de la gran tribulación como plataforma para el anticristo. Miren, en esta imagen que les presento, hablamos de lo que es Mateo 24. Mateo 24, está el Señor Jesucristo hablando en el año 32. Los versículos 1 y 2 nos está hablando en los edificios del templo, está el Señor en los versículos 1 y 2. Pero ya en el versículo 3 el Señor se traslada con sus discípulos, cruzaron al pie el valle del Cedrón, y allí les habla los versículos 3 al 28. Sentándose en el monte de los olivos, ya no estaba en el templo, y ahora les está hablando mirando a la ciudad desde allá. Y entonces los versículos 3 al 28 es otro contexto de los versículos 1 y 2. Es importante. Comencemos pues con los versículos 1 al 2. Hablando de los edificios del templo. Cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios. Recuerden que ellos son galileos, y en el pueblo de Galilea estaba muy lejos, en un poblado, era una comunidad rural de pescadores, pero cuando llegan a Jerusalén, la capital, empezaron a admirar lógicamente el templo majestuoso que había sido construido. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo eso? Porque ellos lo empezaron a admirar. Y esto es muy interesante, porque recuerden que la obra del templo fue terminada en el 64, todavía no estaba del todo terminada, pero ya era una maravilla. Miren, este texto también, Marcos 13:1, muestra que la pregunta sobre el templo lo hizo uno de sus discípulos. Cuando Mateo afirma sus discípulos, es porque es por medio de uno de ellos. Es decir, estaban de acuerdo con lo que el portavoz, que posiblemente era Pedro, les había dicho. Esperaban que sin duda Jesús también mostrase el mismo asombro. Después de todo, el templo remodelado y embellecido por Herodes durante más de 40 años, Jesús no está reaccionando al asombro frente a ellos viendo la hermosura de los edificios del templo.
La expresión respondiendo él significa literalmente, pero contestándole él, o sea, cambió la forma de ver a los discípulos el tema del templo. Les dijo, ¿veis todo esto? Interesante porque en la forma de la narración en el griego es una forma negativa cuando le dice, en realidad están contemplando estas cosas, muy pronto no la veréis más. Todas estas cosas serán totalmente destruidas. Cristo utiliza un no retórico. Miren, la frase estas cosas que allí aparece se refiere a todas las cosas relacionadas con el terrible juicio que vendría sobre la nación, incluyendo el juicio sobre el templo, pero no limitado a ello, sino prácticamente toda la ciudad. En Mateo 24:2 la referencia es más bien a la destrucción de la ciudad, es decir, se refiere a los edificios del templo, o sea, todo lo que está en el templo, todo lo que está girando alrededor del templo. Ahora también es importante cuando el Señor dice desierto, desierto, porque es una afirmación enfática que procede de los profetas del Antiguo Testamento para decir que esto es una realidad. No quedará, o sea, los apóstoles debían saber qué le va a ocurrir a la ciudad y qué le va a ocurrir al templo. Por eso la partícula negativa no es enfática. En realidad es una doble negación. Cuando ahí se dice no quedará, que precede al verbo quedará. Dicho verbo es un auristo subjuntivo que quiere decir aquí no se le dejará. Es interesante porque cuando Flavio Josefo va narrando acerca de todo esto, dice él precisamente que aunque el general romano Tito deseaba conservar el templo, sus propios soldados junto con los judíos que eran leales al templo terminaron quemándolo. Y un oficial del ejército de Tito, que es Terentino Rufo, usando un arado común, destruyó los cimientos del templo, cumpliéndose literalmente lo que las profecías de Miqueas 3:12, Jeremías 26:6 y Ageo 2:15 y del mismo Señor Jesucristo se estaba afirmando. El hecho de que varias piedras de la muralla externa de los tiempos de Herodes todavía permanezcan en su sitio, por ejemplo, el muro de las lamentaciones judío, que no es una objeción a lo que es el cumplimiento de esta profecía. Al final Tito ordenó que toda la ciudad y el santuario fuesen arrastrados hasta sus cimientos, excepto las torres y parte de la muralla occidental. O sea que prácticamente del templo no quedó nada. Pero partes, como por ejemplo el muro de los lamentos, no es parte del muro del templo. Eso es una aclaración muy importante. Fue tan arrastrado todo lo que es el templo que no existe indicio alguno para los visitantes de que el lugar haya sido jamás habitado. Es muy interesante eso. En modo alguno no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto aquí, cuando dice no quedará aquí, apunta al sitio concreto donde estaba el Señor. Tenemos que ubicar, estamos hablando de los primeros 2 versículos. Él está hablando eso al pie del templo, en los atrios del templo, y está diciendo no quedará aquí. Está enfocando el templo, o sea, que no sea derribada. Es un futuro que está diciendo derribar, destruir, que no sea demolido. La palabra derribada allá que viene precisamente de Cátalo, es demoler, que no sea demolido. Los romanos destruyeron completamente el templo de la ciudad, pero lo que ocurrió en el año 70 fue solo una ilustración y un anticipo de lo que va a suceder en Jerusalén en los postreros días, coincidiendo con la venida del Señor Jesús en gloria. Así que del 32 al 70, en esa misma generación, se cumplen los versículos 1 y 2 de Mateo 24. Ahora, pasemos ahora a Mateo 24, versículos 3 al 28, donde ahora ya no está en el templo. Ahora dice, sentándose en el monte de los olivos. Interesante porque desde allá se puede mirar la vista de Jerusalén, la vista del templo. Dice, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos. Interesante que la palabra los discípulos, pero aquí el texto dice, mientras se sentaba en el monte de los olivos, ya que lo que se está diciendo que es al momento que él se sentaba, mientras se sentaban los discípulos, que Marcos 13:3 ya dice que son Pedro, Jacob, Juan y Andrés. Recuerden, cuando se hace la pregunta del templo es solamente un discípulo, a nombre de los discípulos lo pregunta, pero cuando se hace la pregunta de la parusía y del sintelias, es decir, del fin del mundo o del fin de la edad,
esa pregunta la hacen 4. Quiere decir que son preguntas totalmente diferentes y hechas en diferentes sitios. Aquí es interesante porque se está diciendo que en el momento cuando se acercaron a Jesús estos 4 formularon la pregunta y dice aparte. La palabra aparte quiere decir separados de la multitud, pero también significa que es un tema distinto al templo. Es decir, ya se hizo la pregunta del templo y ahora aparte le preguntan el tema de la parusia y del fin de la edad. Es aquí donde les da el sermón profético que fueron instruidos tocante a los acontecimientos relacionados con la segunda venida y el final de la era presente. Ahora, vamos a hacer un stop para hablar de los sinópticos en conjunto que registran estas 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo y la ciudad. ¿Cuál es la señal cuando estas cosas a punto de ocurrir relacionado con la pregunta anterior del templo va a suceder? Mateo no registra esta pregunta y no se ocupa incluso de contestarla. Pero ¿cuál es la señal de tu venida y la consumación del siglo? Es la que habla Mateo, y solo Mateo tiene esta parte de la pregunta en la respuesta. Es muy importante esto que lo entendamos, porque ahí vamos a entender la escatología sinóptica en que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, cómo se desarrolla la escatología sinóptica. Entonces se puede identificar los eventos y ciertos eventos, pero también tenemos que entender que cada uno tenía enfocado un tema en particular. Bueno, si la expresión estas cosas en Mateo 24 se refiere a la destrucción del templo y a la ciudad antes de la parusia del Mesías, entonces Mateo 24, 4 al 28, que es lo que estamos hablando, solo queda como un ejemplo pálido reflejado en lo que sucedió en el año 70 de aquello que falta por sucederle a Jerusalén. Así, pero otra cosa, solo Lucas aporta la conexión con la destrucción del templo en Lucas 21, 20 al 24. Sin embargo, solo Lucas no distingue entre la primera pregunta hecha en el templo por un discípulo en representación de los 12 frente al templo y las preguntas sobre el fin del siglo y la segunda venida hecha por los 4 discípulos en representación de los 12. Esas 2 escenas no las distingue Lucas, las habla juntas. El cuadro constituye una prueba más de que los 3 evangelistas sinópticos prácticamente escribieron independientemente uno del otro, y además ellos escucharon las palabras del Señor Jesucristo, también cuentan su testimonio de acuerdo a su perspectiva y de acuerdo también incluso a su tema y a su enfoque. Y prácticamente ellos hablan también de la destrucción del templo, de la segunda venida y el fin de la era presente, pero vamos, Mateo 24.3 registra una triple pregunta. ¿Qué registra Mateo 24.3? Registra cuándo serán estas cosas, refiriéndose a la predicción de la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál es la señal del fin del siglo? Ahora, viene mi pregunta. Esta es una triple pregunta en uno. Hay en Mateo 24, 3 preguntas en uno, 3 preguntas en 2. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, si la expresión estas cosas se toma en sentido literal amplio de estas cosas refiriendo a la ciudad y al templo, entonces el Evangelio de Mateo registra la respuesta a esta pregunta en Mateo 24, 4 al 28, como un acontecimiento típico de la catástrofe final que precederá a la segunda venida de Cristo. Pero si se refiere a las 2 preguntas escatológicas siguientes, cuando dice ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? La parusia y el fin de la edad. Pues prácticamente lo que se está diciendo que esto es una referencia a la destrucción postrera de la ciudad de Jerusalén justo antes de la segunda venida de Cristo y no lo que sucedió en el año 70. Ahora, ¿cuál es la señal de tu venida y la consumación del siglo? En Mateo, el texto griego deja claro que esta no se trata de 2 preguntas, sino una sola. Es decir, la palabra venida o parusias y la palabra fin, que es sintelias, están enlazadas por un artículo y una conjunción y, kai. Por lo tanto, estas 2 palabras en realidad son 2 partes de una sola pregunta que es respondida en Mateo 24, 29 al 31. Entonces, podemos resumir para que tengan claro en esta gráfica que les presento. Miren, si son 3 preguntas,
Debe entenderse que Jesús contestó las tres al mismo tiempo en forma trenzada, colocando un tema y otro como un todo, así como se pinta un arte, una pintura mediante una diestra perspectiva que puede darse sobre la misma superficie. Se puede ver el interior de una estancia. Ahí en esa se ven los campos de afuera de una ventana y el cielo en la lejanía. Todo eso se puede ver en la descripción, en el mismo cuadro, en varias dimensiones. Ahora, si son dos preguntas, si son dos preguntas, debe verse que Jesús está contestando la pregunta sobre la parusía, la presencia, es decir, la llegada de un emperador, que es el Señor Jesucristo, o la segunda venida. Y sin telias, que es el fin del siglo, aionios, el fin del siglo, consumación de la edad, para lo cual la invasión del año 70 es solo un pálido cumplimiento simbólico y parcial referido en los versículos 4 al 28. Pero si es una sola pregunta, debe estudiarse tomando en cuenta que Mateo en ningún momento está tocando el tema de la invasión del año 70, sino que está dirigiendo sus palabras solo al futuro remanente de Israel salvado durante la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel 9:27, y que esa mitad está sincronizada en Mateo 24:15 con la abominación desoladora. Por tanto, se trata de los días previos al establecimiento del reino mesiánico, y esto es muy importante para aclarar, porque entonces va a cobrar significado las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: mirad que nadie los engañe. Miren, rápidamente, claves para interpretar Mateo 24. Los intérpretes judíos estaban acostumbrados a asociar la venida del Mesías con el fin del siglo, acompañado de la destrucción de los malvados al mismo tiempo. Al reconocer los discípulos a Jesús como Mesías, estaban interesados en conocer los sucesos de los que ellos serían testigos. Y eso nos los enseña en Hechos 1:6. Jesús tiene en mente la semana 70, porque incluso la cita en 24:15, el evento que sucede a la mitad de la semana de Daniel 9:27. Cuarto, Él no responde a la primera pregunta del cuándo, pero detalla las otras dos, que es precisamente las señales. 5. La pregunta, estos discípulos judíos, gira en torno a la gloriosa era mesiánica. No estaba interesado en lo que es la venida para la iglesia, el rapto, porque ellos no lo sabían. Nada sabían de ello, de hecho, sino de su venida con poder y gloria para destruir los enemigos y reinar sobre el mundo. Eso es lo que ellos entendían. La iglesia no es referida directamente ni en el mensaje ni en las parábolas de Mateo 24. Y muchos de los acontecimientos de la primera mitad de la gran tribulación han existido en cierto grado a lo largo de la historia, pero aparecerá en forma intensificada durante este periodo de la gran tribulación. Así que, aunque puedan verse dos eventos en forma inmediata en el año 70 y el retorno de Cristo, pero en realidad parece ser que Mateo 24 se enfoca al periodo de la gran tribulación. Esto es muy importante, entonces, que lo tomemos en cuenta. Vamos, Mateo 24 ya es entonces entendido como un contexto completamente judío, y comienza a narrarlo el Señor diciendo con un enfático mirad. Mirad es blépete. Era una advertencia que tenía que aprender a discernir lo verdadero de lo falso. No todo lo que parece ser una señal de la venida del Señor es genuino. Tienen que estar alertas. Miren que no les engañe, porque les está mostrando precisamente el camino. Nadie os engañe. Y aquí es la palabra nadie os engañe, humas planesei, de donde viene la palabra planeta. Una advertencia que impera en todo el discurso. Y en 18:12 también aparece esta palabra en pasivo, cuando se habla de que se descarrile una oveja, y precisamente porque muchos se van a descarriar. Aquí en voz activa en el sentido de descarriar. Es una frase de precaución y de advertencia contra los falsos profetas y los falsos cristos, no los falsos maestros, porque no está hablándole a la iglesia. Y dice, y a muchos se engañarán. Es interesante cómo la palabra engañar allá significa extraviar, o muchos se van a descarriar, porque eso va a generar en la plataforma para lo que es la apostasía, que se va en el periodo de la gran tribulación, que habla Mateo 24. También serán engañados o descarriados, quienes
de alguna manera rehúsen poner su fe en el verdadero Mesías. Esos irán en pos de la bestia y por lo tanto del mismo Satanás, según Apocalipsis 13. En el tiempo cuando más éxito tendrá la operación del misterio de iniquidad será en el periodo de la gran tribulación. Por eso dice, y a muchos se engañará. Será tan poderosa esa operación que si fuera posible engañaría a los escogidos por medio de los falsos profetas. Y eso está en el 1, en el 11, el 23, 24. Y les previene de que no les crean en el 23 y en el 26, se lo dice en Mateo. Esa es la apostasía en realidad, en ese periodo se va a dar. ¿Qué aplicación entonces tiene para la iglesia? Si eso va a ser durante el periodo de la tribulación, mira, los falsos maestros, dice 2 de Pedro 2:1, hacen la misma función que hará el misterio de iniquidad en ese tiempo, porque ahora ya está en acción, pero encargado por medio de los falsos maestros, eso sí, dentro de la iglesia. Estos falsos maestros son los que más dañan a la iglesia que sus perseguidores. A los verdaderos cristianos no les pueden engañar diciendo, ahí está el Cristo, porque Él ascendió a los cielos, y todos lo sabemos, y está a la diestra de Dios, hasta que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Y nos advirtió, incluso luego de su resurrección, que así sería. Pero sí pueden introducir doctrinas de demonios. También muchos anticristos que son parte del misterio de iniquidad que ya está en acción hoy han surgido. Entre el 30 y el 70 no hubo un falso Cristo como tal, pero sí hay muchos que son sus precursores hoy para el anticristo final que viene. Miren, ¿cuál es la metodología que están usando estos personajes? La metodología que estos personajes usan es esta. La razón por la que el mundo les crea esos falsos es porque han rechazado al verdadero Mesías. Los suyos, que son los judíos, no le recibieron, por eso serán engañados. Estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Sus emisarios, que son los hijos de este siglo, son más sagaces en el trato de los hijos de luz. Por eso es que engañan a muchos y utilizan todo lo que está a su alcance, en este caso las redes sociales. El uso de la tecnología, redes sociales, ha propiciado un ambiente perfecto. Los días que nos toca vivir son los últimos para la iglesia y está cercano el inicio de otro orden que se está basando en mentiras. Las falsas sectas, los engaños y todo tipo de conspiraciones de hoy son preludio de lo que viene, que va a ser completamente peor. ¿Cuál es el consejo del Señor Jesucristo? Mirarlo a Él y no a las señales, como una obsesión escatológica o de alguna manera como la cronomanía, que es decir, poner fechas para la venida de Cristo. Mirarlo a Él y no a los ungidos o maestros y profetas, porque hay quienes están viendo a estos, poniendo los ojos y la mirada en ellos. Mirarlo a Él y no a los falsos dirigentes o los falsos líderes, quienes usan esas teorías conspirativas para confundir al pueblo. Hay que mirarlo a Él y no a las teorías de conspiración. Esto es muy importante. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Y eso, para que no seas engañado, mejor mira a Cristo, no te enredes en esas teorías de conspiración. Ahora, Pablo, sobre el engaño final en 2 Tesalonicenses 2, siguiendo la misma línea del apóstol, del Señor Jesucristo, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y luego en el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y en el 7 ya está en acción el misterio de iniquidad. En el 9 dice que Él actuará con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Ustedes se dan cuenta que eso va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Pero hay un puente, es decir, algo que va a operar, que ya está en acción ahora. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad de Dios. Es muy interesante esto de cómo se va a ir dando. Miren, para que tengamos una idea, el 2 Tesalonicenses 2 no es contra la inminencia de la venida de Cristo que el apóstol escribe esto, no, sino contra la idea de que el día del Señor ha llegado, con la iglesia todavía sobre la tierra. Y eso entonces es un capítulo correctivo, porque dices, ¿cómo puede ser que estemos en el día del Señor si aquí está la iglesia? Es lo que el apóstol está diciendo. La mala traducción de la Valera dice así, en el sentido de que el día del Señor está cerca, pero estar cerca es inminente. No, aquí la traducción correcta es en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Miren, de acuerdo con 2 Tesalonicenses, Timoteo prácticamente le trajo a Pablo una pregunta
de una iglesia llena de pánico, preguntándose, ¿ha venido el día del Señor? Porque ya lo están enseñando algunos, que ya estamos en el día del Señor y como que todo se nos viene encima. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, entonces nos quedamos para juicio en vez de ser arrebatados para salvación. ¿Qué pasó? Pablo les dice enfáticamente no, y yo se los puedo probar. Les prueba a través de 3 preguntas. Se puede hacer. ¿Ha aparecido el hombre de iniquidad? Pues no, entonces no ha llegado el día del Señor. ¿Ha venido la apostasía que debe ser antes? No, pues entonces no ha llegado. ¿Ha sido quitado lo que detiene para que aparezca el hombre de pecado? No, pues entonces no estamos entonces en el día del Señor, la gran tribulación o el día de ira. No estamos. Así que no se deje mover fácilmente. Y aquí la palabra mover indica una agitación. Está hablando que no se encrespen como las olas, no se alarmen. Fíjate importante esta palabra cuando se le dice que no se alarmen. No se ven de su manera de pensar, porque aquí donde afecta es en la mente. Y en los bombardeos que vienen con teorías de conspiración ahora son en la mente. Es interesante porque expresa la confusión mental y ¿qué es lo que causa? Ansiedad. Causada por eso mismo, en extremo, un espíritu que de alguna manera está operando a través de un mensaje. Bueno, y 3 puntos de alarma que pone. Ni por espíritu que haya, ¿sabe qué? Es que tuve una revelación especial sobre la segunda vez. Dios me habló y me dijo que el microchip, que Bill Gates, ni por palabra, como un mensaje predicado en base a supuesta revelación. No, ni por carta, una interpretación equivocada del texto bíblico. No, ni por carta. O sea, eso es muy importante. No deberían confiar en ninguna de estas fuentes. Antes deberían recordar una y otra vez las grandes verdades de la fe que les había enseñado. Esto es muy importante. Hay que volver a la palabra. Que nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, les presentó 3 maneras, pero puede haber más maneras y que en ninguna de esas maneras les engañen. Esto es muy importante, porque si entonces crees un engaño y tienes en tu muro una falsa información, estás promoviendo mentira, y el espíritu de mentira no proviene de Dios, porque Dios es verdad. Eso es muy importante. Dios es verdad y no hay mentira en él. Aquí la palabra engañar es algo fuerte en este sentido. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de advertencias les ha llegado de alguna manera con un nuevo engañador, sacando nuevas modas religiosas y creencias extrañas. No se dejen mover, dice Hebreos 13:9, no se dejen mover de creencias, de doctrinas diversas y extrañas. Ahora, dice, porque ya está en acción el misterio. Ya sabemos que está en acción, pero estamos en la gran tribulación, no estamos en el día del Señor, no estamos en el día del Señor. Entonces estamos en el día de ira, tampoco. Entonces lo demás no funciona para nosotros. Pero ya empieza la era de engaño, sí, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad, que es presentado como anomías, es decir, el anomos, el sin ley. Ese misterio que está basado en la imitación de lo de Dios. Porque en eso se basa este misterio, en imitación de Dios. Ahora no voy a hablar de eso, voy a sacar otro tema para hablar específicamente del misterio de iniquidad. Pero lo que le está diciendo, que también es un misterio que no estaba plenamente manifestado, sino que aún estaba en forma embrionaria, que más adelante se iba a manifestar. Hasta este momento era un secreto que está revelado. ¿Qué es ese misterio? Está todavía oculto. Ahora trabaja tras bambalinas. Ahora está detrás ocultado. Ese misterio de la impiedad, de la iniquidad, está trabajando ocultamente. Todavía no se ha revelado. Así que nadie sabe qué. Ya descubrimos quién es el anticristo. No puede ser, porque ahora en este momento está en acción, pero hay algo que le impide manifestarse, que eso es algo muy importante. Esto no es una conjetura, no es teoría de conspiración, sino es algo explícitamente enseñado en esa escritura, que no puede. Este misterio de iniquidad solo prepara el camino para la aparición del hombre del pecado, el hijo de perdición, pero aún no se ha manifestado plenamente. Cuando se habla de iniquidad o el inicuo sin ley, es interesante, porque aquí es donde tenemos que entender, el misterio es algo que estaba oculto, pero que será dado a conocer. Es
una obra satánica que consiste en oponerse a Dios por medio de la imitación de las cosas de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, que hay una imitación. Va a usar hasta la Biblia, si es importante. La cosa es que engañe al cristiano. Eso es lo que interesante aquí. De hecho, aquí lo que se está hablando, precisamente el anomos, es sin la ley judía, que es aquí lo que se está enfocando, puede determinarse como un gentil, un impío, un malo transgresor, aun cuando sea un judío. Hay una imitación satánica de Cristo por medio del anticristo. Eso es el misterio de iniquidad. Otro día voy a hablar más, pero también en este pasaje encontramos contrastes entre Cristo y el anticristo, porque también lo vamos a ver un poquito más adelante. Mire, este gran principio del mal ya está presente en el mundo, pero no se dará a conocer finalmente hasta que venga el hombre de pecado. No va a introducir una nueva maldad en el mundo, sino que la va a intensificar, y ahora sí se va a revelar a fondo. Eso que estaba trabajando tras oculto se va a revelar. El término también puede ser utilizado en el sentido de que Dios tiene un plan misterioso para el mundo. Asimismo, Satanás tiene un plan oculto para el mundo, para destruirlo. En estos momentos, esta iniquidad es un misterio que solo puede ser vista y entendido por revelación. De lo contrario, no se podría ver. Ya nos lo reveló el Señor que hay. No es pecado abierto y maldad, pero hay un disimulo de piedad, errores sutiles. La maldad bajo una apariencia de piedad que logró astutamente que eso es lo que se entiende aquí. Una maldad disimulada, que dice que va a actuar con poder, señales y prodigios mentirosos. De nuevo aquí está. Entonces el misterio de iniquidad es una imitación de todo lo de Dios, y aquí aparece muy claramente como que de alguna manera está imitando los milagros de Cristo, imitando todo, incluso hasta los términos que se utilizan para Cristo, cómo se presenta la actuación de Satanás. Serán maravillas de una mentira, y ellos se van a maravillar. El poder secreto de iniquidad entonces obrará descaradamente cuando la iglesia no esté, pero que ahora ya comenzó, mediante la manifestación de la parucía de ese personaje. El inicuo va a intervenir directamente en él, un poder de Satanás sin disimulos, ya no oculto, sino abiertamente. Y eso está mostrando que esto va a ser algo real. Como lo dice Juan en Apocalipsis 13, 2 y 13, 13 al 17. En los tiempos de Pablo no había ocurrido prácticamente estas señales engañosas, pero en alguna forma ya se empiezan a dar y empiezan a darse las primeras señales en este tiempo que estamos viviendo. Dice, con todo engaño de iniquidad. Son una correcta descripción de los incrédulos, los que se pierden, a los que van por el camino que los lleva a la perdición. Este maestro de falsedad tendrá a su disposición toda la energía y habilidades de Satanás para llevar a cabo el error y esta seducción engañosa hacia la maldad. No aceptaron el amor de la verdad para ser salvos. Así que el Evangelio contrasta con el engaño y la mentira. Aquí prácticamente la verdad es una persona, que es Cristo. Rechazaron a Cristo, y al no recibir a Cristo reciben, la mentira para perderse. Y esto es algo muy importante. El anticristo empleará toda clase de maldad para engañar, en especial durante esa época, a los que no oyeron en el tiempo de gracia para ser salvos. Verdad rechazada, que es Jesucristo el Salvador, el Hijo de Dios. Por eso Dios les envía un espíritu engañoso. Ese espíritu ya empieza a operar desde hoy. Ese espíritu ya se empieza a lanzar desde hoy. Ese espíritu ya empieza a obrar en muchas personas desde hoy y ya no se empieza a separar. Por eso Dios les envía un espíritu engañoso. Aquí les está diciendo que por cuanto ellos mismos rechazaron la verdad, ahora tienen una consecuencia, y la consecuencia es precisamente que creerán al falso Cristo, para que crean en la mentira. Eso es muy interesante, porque ¿cómo es posible que no están creyendo a la verdad de Dios hoy muchos, pero están creyendo las teorías de conspiración? Fueron engañados. Y fíjate qué interesante, porque parece que hasta es algo que llama la atención.
Ellos fueron engañados primero, lo cual es su pecado. Y Dios les envió un poder engañoso para que ahora se convierta ese en su castigo. La mentira es la pretensión de anticristos de ser Dios, que viene en su propio nombre y reclaman adoración. Esta no es cualquier mentira, pero es la mentira que ha cautivado a la humanidad. Esta mentira, que Dios no es Dios y que nosotros podemos ser dioses. Estas personas están listas para ser engañados del anticristo porque quieren una mentira y Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados. Esta condenación viene precisamente por rechazar la verdad y aceptar la mentira. Y el momento en que, ojo, tú rechazas la palabra porque no quieres la palabra, pero destellas con teorías de conspiración. Ojo, ¿qué está pasando? Quiero concluir con esto. No voy a ir profundizando más. Solo decir, la primera palabra con que el Señor comienza es: mirad que nadie os engañe. Y lo primero con que comienza la gran tribulación es con una gran mentira, gran engaño que va a llevar a una apostasía en el periodo de la gran tribulación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ya está comenzando. Cristianos que debemos actuar bajo marcos claros de principios cristianos, no lo están haciendo. Debemos de actuar bajo fe. Y la fe tiene que ver con una confianza total en Dios, no viviendo de miedos como cristianos. 2, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo a la iluminación que tenemos de la palabra. 3, una sana exégesis de la palabra, porque si no es la palabra interpretada correctamente, entonces ¿qué nos está guiando? Las teorías de conspiración. 4, tenemos que tener prudencia. En este tiempo, actuemos con prudencia, bajo los parámetros y principios bíblicos que nos enseña. Y en 5 lugar, actuemos bajo la unidad. ¿Sabes qué está haciendo estas teorías de conspiración? Te está uniendo con otros grupos que efectivamente son élites quienes inician esas teorías de conspiración, como hemos visto al inicio, en la introducción. Pero ¿sabes qué está pasando? Que está fraccionando al cuerpo de Cristo, está dividiendo al cuerpo de Cristo, y esto es un gran daño. No lo puede permitir el Señor. Y aquel que daña el cuerpo de Cristo por el que Él murió, la va a enfrentar duramente con el Señor. En lugar de creer teorías de conspiración, unámonos a creer lo que la palabra del Señor nos dice. Agarrémonos fuertemente de ella y estudiemos la palabra. Estos son los últimos momentos que vive la iglesia sobre la tierra. Mi amigo, mi hermano, reflexiona sobre esto, porque estamos en el puente perfecto para entrar a la gran tribulación. Cree en el Señor Jesucristo y no en las teorías de conspiración de personas que ni son cristianas, pero muchos de ellos están metidos en cosas místicas, incluso en sectas ocultas. Entrégate a Cristo y abraza la palabra en fe. Busca un pastor para que te instruya la palabra y no estés creyendo en mentiras de teorías conspirativas.
Bueno, si la expresión estas cosas en Mateo 24 se refiere a la destrucción del templo y a la ciudad antes de la parucía del Mesías, entonces Mateo 24, 4 al 28, que es lo que estamos hablando, solo queda como un ejemplo pálido reflejado en lo que sucedió en el año 70, de aquello que falta por sucederle a Jerusalén. Así, pero otra cosa, solo Lucas aporta la conexión con la destrucción del templo en Lucas 21, 20 al 24. Sin embargo, solo Lucas no distingue entre la primera pregunta hecha en el templo por un discípulo en representación de los 12 frente al templo y las preguntas sobre el fin del siglo, y la segunda venida hecha por los 4 discípulos en representación de los 12. Esas dos escenas no las distingue Lucas, las habla juntas. El cuadro constituye una prueba más de que los 3 evangelistas sinópticos prácticamente escribieron independientemente uno del otro, y además ellos escucharon las palabras del Señor Jesucristo, también cuentan su testimonio de acuerdo a su perspectiva y de acuerdo también incluso a su tema y a su enfoque. Y prácticamente ellos hablan también de la destrucción del templo, de la segunda venida y el fin de la era presente. Pero, vamos, Mateo 24:3 registra una triple pregunta. ¿Qué registra Mateo 24:3? Registra cuándo serán estas cosas, refiriéndose a la predicción de la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál es la señal del fin del siglo? Ahora, viene mi pregunta. Esta es una triple pregunta en uno. Hay en Mateo 24 3 preguntas en uno, 3 preguntas en 2. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, si la expresión estas cosas se toma en sentido literal amplio de estas cosas refiriendo a la ciudad y al templo, entonces el Evangelio de Mateo registra la respuesta a esta pregunta en Mateo 24, 4 al 28 como un acontecimiento típico de la catástrofe final que precederá a la segunda venida de Cristo. Pero si se refiere a las 2 preguntas escatológicas siguientes, cuando dice ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? La parucia y el fin de la edad. Pues prácticamente lo que se está diciendo que esto es una referencia a la destrucción postrera de la ciudad de Jerusalén justo antes de la segunda venida de Cristo y no lo que sucedió en el año 70. Ahora, ¿cuál es la señal de tu venida y la consumación del siglo? En Mateo, el texto griego deja claro que esta no se trata de 2 preguntas, sino una sola. Es decir, la palabra venida o parusias y la palabra fin, que es sintelias, están enlazadas por un artículo y una conjunción y, kai. Por lo tanto, estas 2 palabras en realidad son 2 partes de una sola pregunta que es respondida en Mateo 24, 29 al 31. Entonces, podemos resumir para que tengan claro. En esta gráfica que les presento, miren, si son 3 preguntas, debe entenderse que Jesús contestó las 3 al mismo tiempo en forma trenzada, colocando un tema y otro como un todo, así como se pinta un arte, una pintura mediante una diestra perspectiva que puede darse sobre la misma superficie. Se puede ver el interior de una estancia. Ahí en esa se ven los campos de afuera de una ventana y el cielo en la lejanía. Todo eso se puede ver en la descripción, en el mismo cuadro, en varias dimensiones. Ahora, si son 2 preguntas, si son 2 preguntas, debe verse que Jesús está contestando la pregunta sobre la parucía, la presencia, es decir, la llegada de un emperador, que es el Señor Jesucristo, o la segunda venida. Y sintelias, que es el fin del siglo, aionios, el fin del siglo, consumación de la edad, para lo cual la invasión del año 70 es solo un pálido cumplimiento simbólico y parcial referido en los versículos 4 al 28. Pero si es una sola pregunta, debe estudiarse tomando en cuenta que Mateo en ningún momento está tocando el tema de la invasión del año 70, sino que está dirigiendo sus palabras solo al futuro remanente de Israel salvado durante la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel 9:27, y que esa mitad está sincronizada en Mateo 24:15 con la abominación desoladora. Por tanto, se trata de los días previos al establecimiento del reino mesiánico, y esto es muy importante para aclarar, porque entonces va a cobrar significado las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: mirad que nadie los engañe. Miren, rápidamente, claves para interpretar Mateo 24.
Los intérpretes judíos estaban acostumbrados a asociar la venida del Mesías con el fin del siglo, acompañado de la destrucción de los malvados al mismo tiempo. Al reconocer los discípulos a Jesús como Mesías, estaban interesados en conocer los sucesos de los que ellos serían testigos. Y eso nos los enseña en Hechos 1:6. Jesús tiene en mente la semana 70, porque incluso la cita en 24:15, el evento que sucede a la mitad de la semana de Daniel 9:27. Cuarto, Él no responde a la primera pregunta del cuándo, pero detalla las otras dos, que es precisamente las señales. 5. La pregunta, estos discípulos judíos, gira en torno a la gloriosa era mesiánica. No estaba interesado en lo que es la venida para la iglesia o el rapto, porque ellos no lo sabían. Nada sabían de ello, de hecho, sino de su venida con poder y gloria para destruir los enemigos y reinar sobre el mundo. Eso es lo que ellos entendían. La iglesia no es referida directamente ni en el mensaje ni en las parábolas de Mateo 24. Y muchos de los acontecimientos de la primera mitad de la gran tribulación han existido en cierto grado a lo largo de la historia, pero aparecerá en forma intensificada durante este periodo de la gran tribulación. Así que, aunque puedan verse dos eventos en forma inmediata en el año 70 y el retorno de Cristo, pero en realidad parece ser que Mateo 24 se enfoca al periodo de la gran tribulación. Esto es muy importante, entonces, que lo tomemos en cuenta. Vamos, Mateo 24 ya es entonces entendido como un contexto completamente judío. Y comienza a narrarlo el Señor diciendo, con un enfático mirad. Mirad es blépete. Era una advertencia que tenía que aprender a discernir lo verdadero de lo falso. No todo lo que parece ser una señal de la venida del Señor es genuino. Tienen que estar alertas. Miren que no les engañe, porque les está mostrando precisamente el camino. Nadie os engañe. Y aquí es la palabra nadie os engañe, humas planesei, de donde viene la palabra planeta. Una advertencia que impera en todo el discurso. Y en 18:12 también aparece esta palabra en pasivo, cuando se habla de que se descarrile una oveja, y precisamente porque muchos se van a descarriar. Aquí en voz activa en el sentido de descarriar. Es una frase de precaución y de advertencia contra los falsos profetas y los falsos cristos, no los falsos maestros, porque no está hablándole a la iglesia. Y dice, y a muchos engañarán. Es interesante cómo la palabra engañar allá significa extraviar, o muchos se van a descarriar, porque eso va a generar en la plataforma para lo que es la apostasía, que se va en el periodo de la gran tribulación, que habla Mateo 24 también. Serán engañados o descarriados quienes de alguna manera rehúsen poner su fe en el verdadero Mesías. Esos irán en pos de la bestia y por lo tanto del mismo Satanás, según Apocalipsis 13. En el tiempo cuando más éxito tendrá la operación del misterio de iniquidad será en el periodo de la gran tribulación. Por eso dice, y a muchos se engañará. Será tan poderosa esa operación que, si fuera posible, engañaría a los escogidos por medio de los falsos profetas. Y eso está en el 1, en el 11, el 23, 24. Y les previene de que no les crean en el 23 y en el 26, se lo dice Mateo. Esa es la apostasía en realidad. En ese periodo se va a dar. ¿Qué aplicación entonces tiene para la iglesia? Si eso va a ser durante el periodo de la tribulación. Mira, los falsos maestros, dice 2 de Pedro 2:1, hacen la misma función que hará el misterio de iniquidad en ese tiempo, porque ahora ya está en acción, pero encargado por medio de los falsos maestros, eso sí, dentro de la iglesia. Estos falsos maestros son los que más dañan a la iglesia que sus perseguidores. A los verdaderos cristianos no les pueden engañar diciendo, ahí está el Cristo, porque Él ascendió a los cielos, y todos lo sabemos, y está a la diestra de Dios, hasta que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Y nos advirtió, incluso luego de su resurrección, que así sería. Pero sí pueden introducir doctrinas de demonios. También muchos anticristos que son parte del misterio de iniquidad que ya está en acción hoy han surgido. Entre el 30 y el 70 no hubo un falso Cristo como tal, pero sí hay muchos que son sus precursores hoy para el anticristo final que viene. Miren,
¿Cuál es la metodología que están usando estos personajes? La metodología que estos personajes usan es esta. La razón por la que el mundo les crea esos falsos es porque han rechazado al verdadero Mesías. Los suyos, que son los judíos, no le recibieron, por eso serán engañados. Estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Sus emisarios, que son los hijos de este siglo, son más sagaces en el trato de los hijos de luz. Por eso es que engañan a muchos y utilizan todo lo que está a su alcance, en este caso las redes sociales. El uso de la tecnología, redes sociales, ha propiciado un ambiente perfecto. Los días que nos toca vivir son los últimos para la iglesia y está cercano el inicio de otro orden que se está basando en mentiras. Las falsas sectas, los engaños y todo tipo de conspiraciones de hoy son preludio de lo que viene, que va a ser completamente peor. ¿Cuál es el consejo del Señor Jesucristo? Mirarlo a Él y no a las señales, como una obsesión escatológica o de alguna manera como la cronomanía, que es decir, poner fechas para la venida de Cristo. Mirarlo a Él y no a los ungidos o maestros y profetas, porque hay quienes están viendo a estos, poniendo los ojos y la mirada en ellos. Mirarlo a Él y no a los falsos dirigentes o los falsos líderes, quienes usan esas teorías conspirativas para confundir al pueblo. Hay que mirarlo a Él y no a las teorías de conspiración. Esto es muy importante. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Y eso, para que no seas engañado, mejor mira a Cristo, no te enredes en esas teorías de conspiración. Ahora, Pablo, sobre el engaño final en 2 Tesalonicenses 2, siguiendo la misma línea del apóstol, del Señor Jesucristo, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Luego en el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y en el 7 ya está en acción el misterio de iniquidad. En el 9 dice que Él actuará con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Ustedes se dan cuenta que eso va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Pero hay un puente, es decir, algo que va a operar, que ya está en acción ahora. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad de Dios. Es muy interesante esto de cómo se va a ir dando. Miren, para que tengamos una idea, el 2 Tesalonicenses 2 no es contra la inminencia de la venida de Cristo que el apóstol escribe esto, no, sino contra la idea de que el día del Señor ha llegado, con la iglesia todavía sobre la tierra. Y eso entonces es un capítulo correctivo, porque dices, ¿cómo puede ser que estemos en el día del Señor si aquí está la iglesia? Es lo que el apóstol está diciendo. La mala traducción de la Valera dice así, en el sentido de que el día del Señor está cerca, pero estar cerca es inminente. No, aquí la traducción correcta es en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Miren, de acuerdo con 2 Tesalonicenses, Timoteo prácticamente le trajo a Pablo una pregunta de una iglesia llena de pánico, preguntándose, ¿ha venido el día del Señor? Porque ya lo están enseñando algunos, que ya estamos en el día del Señor y como que todo se nos viene encima. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, entonces nos quedamos para juicio en vez de ser arrebatados para salvación. ¿Qué pasó? Pablo les dice enfáticamente no, y yo se los puedo probar. Les prueba a través de 3 preguntas. Se puede hacer. ¿Ha aparecido el hombre de iniquidad? Pues no, entonces no ha llegado el día del Señor. ¿Ha venido la apostasía que debe ser antes? No, pues entonces no ha llegado. ¿Ha sido quitado lo que detiene para que aparezca el hombre de pecado? No, pues entonces no estamos entonces en el día del Señor, la gran tribulación o el día de ira. No estamos. Así que no se deje mover fácilmente. Y aquí la palabra mover indica una agitación. Está hablando que no se encrespen como las olas, no se alarmen. Fíjate, es importante esta palabra cuando se le dice que no se alarmen. No se ven de su manera de pensar, porque aquí donde afecta es en la mente. Y en los bombardeos que vienen con teorías de conspiración ahora son en la mente. Es interesante porque expresa la confusión mental y ¿qué es lo que causa? Ansiedad, causada por eso mismo en extremo, un espíritu que de alguna manera está operando a través de un mensaje. Bueno, y 3 puntos de alarma que pone. Ni por espíritu que haya, ¿sabe qué? Es que tuve una revelación especial sobre la segunda vez. Dios me habló y me dijo que el microchip, que Bill Gates, ni por
palabra, como un mensaje predicado en base a supuesta revelación. No, ni por carta, una interpretación equivocada del texto bíblico. No, ni por carta. O sea, eso es muy importante. No deberían confiar en ninguna de estas fuentes. Antes deberían recordar una y otra vez las grandes verdades de la fe que les había enseñado. Esto es muy importante. Hay que volver a la palabra. Que nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, les presentó 3 maneras, pero puede haber más maneras y que en ninguna de esas maneras les engañen. Esto es muy importante, porque si entonces crees un engaño y tienes en tu muro una falsa información, estás promoviendo mentira, y el espíritu de mentira no proviene de Dios, porque Dios es verdad. Eso es muy importante. Dios es verdad y no hay mentira en él. Aquí la palabra engañar es algo fuerte en este sentido. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de advertencia les ha llegado de alguna manera con un nuevo engañador, sacando nuevas modas religiosas y creencias extrañas. No se dejen mover, dice Hebreos 13:9, no se dejen mover de creencias, de doctrinas diversas y extrañas. Ahora, dice, porque ya está en acción el misterio. Ya sabemos que está en acción, pero estamos en la gran tribulación, no estamos en el día del Señor, no estamos en el día del Señor, entonces estamos en el día de ira, tampoco, entonces lo demás no funciona para nosotros. Pero ya empieza la era de engaño, sí, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, y el misterio de iniquidad que es presentado como tes anomías, es decir, el anomos, el sin ley, ese misterio que está basado en la imitación de lo de Dios. ¿Por qué no se basa este misterio? En imitación de Dios. Ahora no voy a hablar de eso, voy a sacar otro tema para hablar específicamente del misterio de iniquidad. Pero lo que le está diciendo, que también es un misterio que no estaba plenamente manifestado, sino que aún estaba en forma embrionaria, que más adelante se iba a manifestar. Hasta este momento era un secreto que está revelado. ¿Qué es ese misterio? Está todavía oculto. Ahora trabaja tras bambalinas. Ahora está detrás ocultado. Ese misterio de la impiedad, de la iniquidad, está trabajando ocultamente. Todavía no se ha revelado. Así que nadie sabe qué. Ya descubrimos quién es el anticristo. No puede ser, porque ahora en este momento está en acción, pero hay algo que le impide manifestarse, que eso es algo muy importante. Esto no es una conjetura, no es teoría de conspiración, sino es algo explícitamente enseñado en esa escritura, que no puede. Este misterio de iniquidad solo prepara el camino para la aparición del hombre del pecado, el hijo de perdición, pero aún no se ha manifestado plenamente. Cuando se habla de iniquidad o el inicuo sin ley, es interesante, porque aquí es donde tenemos que entender, el misterio es algo que estaba oculto, pero que será dado a conocer. Es una obra satánica que consiste en oponerse a Dios por medio de la imitación de las cosas de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, que hay una imitación. Va a usar hasta la Biblia, si es importante. La cosa es que engañe al cristiano. Eso es lo que es interesante aquí. De hecho, aquí lo que se está hablando, precisamente el anomos, es sin la ley judía, que es aquí lo que se está enfocando, puede determinarse como un gentil, un impío, un malo transgresor, aun cuando sea un judío. Hay una imitación satánica de Cristo por medio del anticristo. Eso es el misterio de iniquidad. Otro día voy a hablar más, pero también en este pasaje encontramos contrastes entre Cristo y el anticristo, porque también lo vamos a ver un poquito más adelante. Miren, este gran principio del mal ya está presente en el mundo, pero no se dará a conocer finalmente hasta que venga el hombre de pecado. Este va a introducir una nueva maldad en el mundo, solo de alguna manera no va a introducir una nueva maldad en el mundo, sino que la va a intensificar, y ahora sí se va a revelar a fondo. Eso que estaba trabajando tras oculto se va a revelar. El término también puede ser utilizado en el sentido de que Dios tiene un plan misterioso para el mundo. Asimismo, Satanás tiene un plan oculto para el mundo, para destruirlo. En estos momentos, esta iniquidad es un misterio que solo puede ser vista y entendido por revelación. De lo contrario, no se podría ver. Ya nos lo reveló el Señor que hay. No es pecado abierto y maldad, pero hay un disimulo de piedad.
errores sutiles. La maldad bajo una apariencia de piedad que logró astutamente que eso es lo que se entiende aquí. Una maldad disimulada, que dice que va a actuar con poder, señales y prodigios mentirosos. De nuevo aquí está. Entonces el misterio de iniquidad es una imitación de todo lo de Dios, y aquí aparece muy claramente como que de alguna manera está imitando los milagros de Cristo, imitando todo, incluso hasta los términos que se utilizan para Cristo: poder, señales y prodigios, que son prácticamente los dunamis, que es el poder que obra en ellos, señales, que es semeía, características que apuntan hacia algo, maravillas y portentos, que es terata, efecto de los espectadores en ellos. Así que es interesante cómo se presenta la actuación de Satanás. Serán maravillas de una mentira, y ellos se van a maravillar. El poder secreto de iniquidad entonces obrará descaradamente cuando la iglesia no esté, pero que ahora ya comenzó, mediante la manifestación de la parucía de ese personaje. El inicuo va a intervenir directamente en él, un poder de Satanás sin disimulos, ya no oculto, sino abiertamente. Y eso está mostrando que esto va a ser algo real. Como lo dice Juan en Apocalipsis 13:2 y 13 al 17. En los tiempos de Pablo no había ocurrido prácticamente estas señales engañosas, pero en alguna forma ya se empiezan a dar, y empiezan a darse las primeras señales en este tiempo que estamos viviendo. Dice: con todo engaño de iniquidad. Son una correcta descripción de los incrédulos, los que se pierden, a los que van por el camino que los lleva a la perdición. Este maestro de falsedad tendrá a su disposición toda la energía y habilidades de Satanás para llevar a cabo el error y esta seducción engañosa hacia la maldad. El amor de la verdad. Quienes no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos. Así que el evangelio contrasta con el engaño y la mentira. Aquí prácticamente la verdad es una persona, que es Cristo. Rechazaron a Cristo, y al no recibir a Cristo, ellos automáticamente reciben la verdad la mentira para perderse. Y esto es algo muy importante. El anticristo empleará toda clase de maldad para engañar, en especial durante esa época, a los que no oyeron en el tiempo de gracia para ser salvos. Verdad rechazada, que es Jesucristo el Salvador, el Hijo de Dios. Por eso Dios les envía un espíritu engañoso. Ese espíritu ya empieza a operar desde hoy. Ese espíritu ya se empieza a lanzar desde hoy. Ese espíritu ya empieza a obrar en muchas personas desde hoy, y ya los empieza a separar. Por eso Dios les envía un espíritu engañoso. Aquí les está diciendo que por cuanto ellos mismos rechazaron la verdad, ahora tienen una consecuencia, y la consecuencia es precisamente que creerán al falso Cristo, para que crean en la mentira. Eso es muy interesante, porque ¿cómo es posible que no están creyendo a la verdad de Dios hoy muchos, pero están creyendo las teorías de conspiración? Fueron engañados. Y fíjate qué interesante, porque parece que hasta es algo que llama la atención. Ellos fueron engañados primero, lo cual es su pecado, y Dios les envió un poder engañoso para que ahora se convierta ese en su castigo. La mentira es la pretensión de anticristos de ser Dios, que viene en su propio nombre y reclaman adoración. Esta no es cualquier mentira, pero es la mentira que ha cautivado a la humanidad. Esta mentira, que Dios no es Dios y que nosotros podemos ser dioses. Estas personas están listas para ser engañados del anticristo, porque quieren una mentira, y Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados. Esta condenación viene precisamente por rechazar la verdad y aceptar la mentira. Y el momento en que, ojo, tú rechazas la palabra porque no quieres la palabra, pero destellas con teorías de conspiración. Ojo, ¿qué está pasando? Quiero concluir con esto. No voy a ir profundizando más, solo decir, la primera palabra con que el Señor comienza es: mirad que nadie os engañe. Y lo primero con que comienza la gran tribulación es con una gran mentira, gran engaño,
que va a llevar a una apostasía en el periodo de la gran tribulación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ya está comenzando. Cristianos que debemos actuar bajo marcos claros de principios cristianos no lo están haciendo. Debemos de actuar bajo fe. Y la fe tiene que ver con una confianza total en Dios, no viviendo de miedos como cristianos. 2, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo a la iluminación que tenemos de la palabra. 3, una sana exégesis de la palabra, porque si no es la palabra interpretada correctamente, entonces ¿qué nos está guiando? Las teorías de conspiración. 4, tenemos que tener prudencia. En este tiempo, actuemos con prudencia, bajo los parámetros y principios bíblicos que nos enseña. Y en 5 lugar, actuemos bajo la unidad. ¿Sabes qué está haciendo estas teorías de conspiración? Te está uniendo con otros grupos que efectivamente son élites quienes inician esas teorías de conspiración, como hemos visto al inicio en la introducción. Pero ¿sabes qué está pasando? Que está fraccionando al cuerpo de Cristo, está dividiendo al cuerpo de Cristo, y esto es un gran daño. No lo puede permitir el Señor. Y aquel que daña el cuerpo de Cristo por el que Él murió, la va a enfrentar duramente con el Señor. En lugar de creer teorías de conspiración, unámonos a creer lo que la palabra del Señor nos dice. Agarrémonos fuertemente de ella y estudiemos la palabra. Estos son los últimos momentos que vive la iglesia sobre la tierra. Mi amigo, mi hermano, reflexiona sobre esto, porque estamos en el puente perfecto para entrar a la gran tribulación. Cree en la verdad que es Jesucristo y no en las mentiras de los grupos políticos y filósofos que están surgiendo en este tiempo. Dios te bendiga. Cree en el Señor Jesucristo y no en las teorías de conspiración de personas que ni son cristianas, pero muchos de ellos están metidos en cosas místicas, incluso en sectas ocultas, y la iglesia está creyendo en esas cosas. Por favor, entrégate a Cristo y abraza la palabra en fe. Busca un pastor para que te instruya la palabra y no estés creyendo en mentiras de teorías conspirativas. Dios te bendiga, mi amigo.